Bueno, según las normas, existen diferentes tipos de líneas dependiendo del uso que se le va a dar a la hora de hacer las representaciones de nuestros dibujos en los planos, ¿sí? Eh, Estas normas nos indican el uso que le debemos dar a cada tipo de línea. Por ejemplo, aquí tenemos la línea gruesa, ¿sí? Se va a utilizar para contornos y aristas visibles, o sea, para la parte de la pieza que según la vista de la que estemos hablando se puede apreciar, ¿sí? Y se manejan diferentes espesores. El espesor va a depender del tamaño del plano que vamos a elaborar o del tamaño del plano que estemos interpretando, ¿sí? Entonces depende del tamaño del plano el espesor que vamos a elegir para la línea de contorno, ¿sí? Línea gruesa. Tenemos otra que es línea gruesa de trazo y punto, o sea, es un trazo y un punto, un trazo y un punto, un trazo y un punto, pero es gruesa la línea. Aquí están los espesores y esta nos va a servir para indicar las líneas o superficies que son objeto de especificaciones particulares. Por ejemplo, si tenemos una pieza que en cierta parte le tenemos que poner un pavonado, por ejemplo, o un acabado a espejo, utilizaríamos una línea como esta para indicarle cuál es exactamente la superficie a la que nos estamos refiriendo. La que sigue es interrumpida, media, corta, ¿sí? Media quiere decir que no es fina, pero tampoco es como la de contorno. Aquí están los espesores. Estos espesores se están hablando en milímetros, ¿sí? Esta se utiliza para contornos y aristas no visibles, o sea, los contornos ocultos, los que en la vista de la que estemos hablando no se aprecien, ¿sí? Entonces, así es como se expresan los contornos ocultos. Línea fina, aquí están los espesores, obviamente va a ser más fina que la de contorno, ¿sí? Esta la vamos a utilizar para las líneas de acotación, o sea, las líneas de cota y las líneas auxiliares de referencia. Y para los rayados o asurados que utilizamos en las secciones y los cortes. Bien. Luego tenemos una fina de trazo y puntos, o sea, es un trazo largo y luego un punto, un trazo largo, un punto, un trazo largo, un punto, ¿sí? Aquí están los espesores, pero es fina. Y esta la vamos a utilizar para representar los ejes de simetría, posiciones extremas en las piezas o partes situadas delante de un plano de corte, ¿sí? Es sobre todo para los ejes de simetría o los centros, como también les decimos. Muy bien. Y por último tenemos una línea fina pero a mano alzada. Si se fijan, no se hizo con una regla, por ejemplo, sino que a mano alzada y se ve un poco irregular. Aquí están los espesores y esta se va a utilizar para expresar cortes o cortes de rotura, ¿sí? Como cuando le damos una mordida y queremos que se vea la parte interior de nuestro plano, entonces se va a expresar que es un corte de rotura. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la arista visible, fíjense que es una línea continua pero gruesa, ¿sí? Es la parte visible de nuestra pieza que estamos representando en nuestro plano, ¿sí? Luego las líneas finas, por ejemplo las líneas de cota, las líneas auxiliares, ¿sí? Y las líneas finas cuando nosotros asuramos una sección como esta de aquí, es una sección, ¿sí? Otro tipo de línea son estas, las ocultas. Fíjense que aquí hay un barreno en esta pieza que se muestra como una arista que está oculta a la vista, ¿sí? Entonces usamos esta línea, digámoslo así, de puntos o punteada, ¿sí? Oculta. Otro tipo de línea es esta que es un trazo y dos puntos, un trazo y dos puntos. Es para indicar un contorno de una pieza que no la tenemos físicamente, ¿sí? Aquí la están utilizando para representar que ahí es donde se va a ocupar la pieza de la que estamos hablando. Entonces se ocupa para indicar ahí la pieza, pero el contorno no es como una línea continua, sino que es una línea y dos puntos, una línea y dos puntos,
¿sí? Y entonces nos sirve como auxiliar para indicarnos cómo se va a aplicar nuestra pieza, ¿sí? Y por último tenemos esta de aquí. ¿Ya vieron? Un trazo largo, un corto, un trazo largo, un corto, un trazo largo, un corto. O de acá, que es lo mismo, ¿sí? Son para indicar los ejes de simetría o las líneas de centro. ¿De acuerdo? Otra más. Esta que tenemos aquí, ¿sí? Una línea gruesa, 2 puntos. Un trazo, 2 puntos, pero es gruesa. Y se va a ocupar para indicar en dónde queremos hacer un corte, ¿sí? Aquí fíjense que es un corte, el corte AA, y aquí tenemos representada ya la sección AA. Entonces esta línea se ocupa para hacer un corte de un plano, ¿de acuerdo? Otro ejemplo más, otro dibujo. Este es un dibujo más o menos de un monobloc, un par de bielas, ¿sí? Fíjense que la biela que tenemos visible está con línea continua, gruesa, ¿sí? Es la parte visible de nuestra pieza. Igual acá en el monobloc hay una parte que está con línea continua gruesa, que es la parte visible, ¿sí? Las líneas finas se ocupan sobre todo para las acotaciones. Esta es una línea de cota, ¿sí? Y las líneas auxiliares, por ejemplo esta, que es para señalar. Esta es una línea de cota, línea auxiliar, otra línea auxiliar. Y también la línea fina se ocupa para indicar el asurado de las secciones, el rayado. Aquí hay una parte de una sección interrumpida y una sección girada, ¿ya la vieron? Aquí se está indicando. Y la sección que tenemos acá también tiene línea fina para el asurado, ¿ok? Otra más, esta que es, digámoslo así, trazos pequeños o cortos o punteada, como también se le conoce, es para indicar una arista que está oculta, ¿sí? En la vista no se ve, pero se tiene que indicar para que el fabricante sepa que ahí está la arista oculta, ¿de acuerdo? Otra más, fíjense en la segunda biela. La segunda biela está su contorno trazado con una línea que tiene un trazo y 2 puntos, un trazo y 2 puntos. Esto es para indicar que en ese lugar va otra biela, aunque en la vista no la tenemos, pero la tenemos que poner ahí como referencia, ¿sí? Y otro tipo más, las líneas de centro, ¿ya la vieron? Aquí en este corte tenemos una línea de centro, que es un trazo y un punto, un trazo y un punto. Aquí esta biela tiene otra línea de centros, lo mismo que acá, la otra biela. Líneas de centros o líneas de simetría. Por último, y este tipo de línea se ocupa sobre todo cuando utilizan un sistema de dibujo por computadora, las líneas de rotura, ¿sí? Esta de aquí, esta de aquí, esta de acá, aquí tenemos esta de acá. E indican que la pieza continúa, pero que se realizó un corte de rotura en esos puntos. ¿De acuerdo? Otra más. Esta, fíjense. Un trazo largo y un punto, un trazo largo y un punto, un trazo largo y un punto. Pero no es fina, es gruesa. Esta se utiliza para indicar que en esa superficie que cubre esta línea, o sea, en el mango va a llevar un proceso especial, no sé, puede ser una pintura, un recubrimiento como un pavonado o un maquinado a espejo, o en fin, un proceso que requiere esa superficie que estamos indicando, y para eso se ocupa ese tipo de línea. ¿De acuerdo? Otro ejemplo más. Uno son los contornos de la pieza. Línea continua gruesa, ¿sí? Son los contornos visibles. 2, contornos y aristas ocultas. Son las líneas punteadas, se le puede llamar, que indican un contorno pero que no se ve, que está oculto, ¿sí? 3, las líneas de cota auxiliares y el rayado del asurado. Esas son continua fina. Aquí está el asurado
las auxiliares y las de cota. Muy bien. 4, ejes y posiciones de los elementos. El centro de simetría y los ejes de los barrenos, por ejemplo. ¿Ya lo vieron? El eje de giro de estos dos barrenos o la posición. Muy bien. Y 5, las líneas de rotura. ¿Se acuerdan que era a mano alzada? Por eso no se ve bien derechita, sino que se ve media quebradona. Es a mano alzada para indicar un corte por rotura, para poder ver el interior de esta pieza. ¿De acuerdo? Entonces esos son los tipos de línea que se manejan normalizados y en las normas unificadas. Otra cosa que también está normalizado es el marco y el recuadro de información. Bueno, está normalizado hasta el tamaño del papel donde vamos a dibujar nuestros planos, ¿sí? Depende del tamaño del plano, es el tipo de papel que se va a utilizar según las normas, ¿sí? Pero el recuadro de información es el cuadro que se le agrega a los planos para agregar datos sobre la pieza de la que estemos hablando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Estos recuadros normalmente varían dependiendo de la empresa que los vaya a utilizar, o la escuela, o donde sea que se esté haciendo el plano. El recuadro de información varía un poco en su tamaño, pero en sí todos tienen más o menos lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en designación va a ser el nombre de la pieza, el número del dibujo. Si es una empresa, aquí la razón social, las firmas de quien dibujó, comprobó, quien revisó las normas, la escala del plano, ¿sí? Aquí se pueden poner los cambios que va sufriendo el plano. Ustedes saben que un plano se va revisando conforme se va utilizando, ¿sí? El material, el modelo del plano, el peso del material, etcétera. Los detalles que se requieran informar al fabricante de la pieza se van a poner en el recuadro de información, ¿sí? Los detalles extras al plano en sí, ¿de acuerdo? Aquí hay otro tipo de recuadro, por ejemplo. Aquí va a ir el nombre del plano, o sea, qué es lo que va a tener este dibujo, el número, la razón social de la empresa, quién lo dibujó, quién lo revisó o comprobó, el modelo de la pieza, o sea, puede ser el número de parte, por ejemplo, si forma parte de algún conjunto, el material, la escala, ¿sí? El cuadro va a depender de qué se requiere informar, ¿sí?